Justo como has leído en el título, si hablas español, tienes que aprender este idioma. Tanto si tu lengua nativa es el español como si lo has aprendido a lo largo de tu vida, te recomiendo al 100% que aprendas este idioma, el portugués. ¿Por qué concretamente el portugués? La razón que te voy a dar hoy está muy lejos de las típicas razones que se suelen tener al aprender un idioma. Oportunidades laborales, satisfacción personal, viajes, no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Creo que aprender portugués es una herramienta increíble para ver cuál es el potencial que tiene aprender idiomas en tu vida. Y hoy te voy a explicar por qué. Te aseguro que sabiendo español, este idioma no te va a suponer un reto demasiado grande. Y lo que es más importante, vas a aprenderlo utilizando el método natural. Y lo vas a hacer inconscientemente, porque es una lengua que es lo suficientemente próxima para que tu cerebro te obligue a hacerlo. Y bien, ¿por qué deberías aprender portugués si ya sabes español? En primer lugar, porque es una de las lenguas más próximas al español y que por tanto tiene menor coste de oportunidad. De hecho, tienen un ancestro común, que es el latín vulgar. De ahí que el 89% de las palabras tengan el mismo origen. Y os aseguro que si os pongo este texto, no vais a tener ningún tipo de problema en entenderlo, aunque esté escrito en otro idioma que no conocéis. Además, el portugués es una lengua oficial en 8 países diferentes, tanto en Asia, como en África, como en Europa, como en América, y en total hay 260 millones de personas que hablan esta lengua, haciéndolo la octava lengua más hablada en todo el mundo. Pero vuelvo a repetir, esto es lo obvio, esto es lo que superficialmente puede ver cualquier persona, son los beneficios de aprender una lengua en general. Entonces, ¿por qué deberíamos aprender el portugués si ya conocemos el español? Precisamente por la manera en la que nos vamos a adaptar a este idioma. Siendo tan similares el portugués y el español, os puedo asegurar que la manera en la que vuestro cerebro va a interpretar y va a encarar el aprendizaje va a ser la manera más natural en la que nosotros aprendemos idiomas. Es una lengua que sin lugar a dudas te va a forzar a utilizar el método natural, es decir, input comprensible a la hora de aprenderla. ¿Por qué? Porque no tienes la barrera inicial de que no entiendes la base del idioma. Y lo más importante, te vas a dar cuenta de que todo lo que has hecho en la escuela sistemáticamente para aprender idiomas realmente no es la manera más efectiva de aprender. Te aseguro que si escuchas esta lengua por unas 10 o 15 horas, vas a darte cuenta de que la entiendes en un 80 o 90%. Las lenguas son muy parecidas, y saber una lengua además nunca te va a hacer ningún daño. En el año 2020 yo empecé a aprender portugués de manera totalmente inconsciente. Yo soy originalmente de Badajoz, una ciudad de España que está literalmente en la frontera con Portugal, pero hasta ese año no había tenido verdadero contacto e interés en la lengua portuguesa. No fue hasta que empecé a escuchar el podcast de Portuguese with Leo que realmente empecé a entender que el portugués se parece mucho más de lo que pensaba al español y que era increíblemente sencillo entenderlo. Después de unos 5 o 6 episodios podía entender casi todo lo que se decía en el podcast con bastante facilidad. Y me di cuenta que inconscientemente había aprendido a entender un idioma. Hay una barrera muy grande entre entender un idioma y empezar a producirlo, pero os aseguro que el hecho de entenderlo os rompe la barrera inicial de empezar a producirlo. Aprender idiomas similares al vuestro es muchísimo menos costoso en términos de energía. Es muchísimo más fácil, el vocabulario ya lo conocéis, las construcciones gramaticales también, y probablemente lo único que necesitáis es exposición. Cuando entiendes que el modo en el que tu cerebro absorbe naturalmente el idioma es mediante la exposición, y obviamente el entendimiento de los patrones de funcionamiento de la lengua, te vas a dar cuenta de que esta es la manera correcta y lo vas a poder replicar en otros idiomas. Por ello, yo creo que el portugués para mí ha sido increíblemente importante. Porque yo no hice ningún esfuerzo consciente de estudio activo para aprender este idioma. Solo lo he hecho después cuando ya tenía la habilidad de entenderlo, de producirlo muy limitadamente y quería mejorarlo. Pero ha sido gracias a aprender esta lengua que he entendido cómo el cerebro procesa el aprendizaje de idioma. En lugar de sentarme y aprender una gramática que esencialmente es la misma gramática que hay en español, juzgad vosotros mismos. Las frases son prácticamente idénticas sintácticamente. Por supuesto que hay algunas diferencias, pero son diferencias. Puedo tomar la mayor parte de lo que ya sé en español y hacer que sea mi base a la hora de aprender portugués y saber cuáles son las diferencias. Además, a nivel fonético es una lengua muy interesante porque gracias a ella vas a desbloquear un montón de sonidos que no tienes en tu lengua nativa. Esto va a depender mucho de la variedad de portugués que aprendas, si aprendes portugués de Brasil o portugués de Portugal. Pero en cualquiera de los casos vas a estar expuesto a sonidos que no existen en español. A mí personalmente el portugués de Portugal me ayudó muchísimo a practicar las consonantes que existen en idiomas eslavos, como la sh, la j o la v. Sin lugar a dudas, si quieres una lengua parecida al español de España, te recomendaría que aprendieses portugués de Brasil, porque es muchísimo más parecido, especialmente en cuanto a vocales se refiere. El ejemplo clásico es la palabra colesterol, os vais a dar cuenta sin que yo os explique nada de lo que estoy hablando. En español decimos colesterol, en portugués de Brasil tendríamos algo bastante parecido que es colesterol, y en portugués de Portugal tendríamos colesterol.
Esta reducción de vocales también ocurre en idiomas como el ruso, por tanto fue increíblemente útil para aprender también la fonología del ruso, aprendiendo la del portugués. Pero más allá de esto, como he dicho, lo más importante es el hecho de haber aprendido un idioma inconscientemente y sin darme cuenta de que lo estaba aprendiendo. Os puedo asegurar que yo no he hecho ningún esfuerzo consciente por aprender portugués, simplemente he escuchado y me he dado cuenta de cuáles eran las diferencias. Cuando tenemos una base que nos permite entender el idioma y podemos escuchar y exponernos al nuevo idioma tanto como sea posible, vamos a conseguir tener un montón de referencias en nuestra cabeza que nos van a permitir entender aquello que no era obvio al principio. Después de haber escuchado podcasts en portugués, cada vez que iba a Portugal intentaba hablar en portugués con las personas, y para mi sorpresa, la gente empezó a entenderme con bastante facilidad. De hecho, recuerdo una vez que fui a Lisboa en 2022 e intenté utilizar exclusivamente el portugués para pedir en los restaurantes. Realmente fue el punto inicial para conseguir lo que he conseguido. Por suerte, durante mi Erasmus en Polonia conocí a muchísimos portugueses y he tenido la oportunidad de ir a Portugal, que, recalco, para mí está muy cerca, y poder hablar mucho portugués. Conozco a españoles que simplemente de estar rodeados en un entorno en el que se hablaba portugués han conseguido aprender la lengua, sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente escuchando y prestando atención a las diferencias. Además, yo siempre recalco que es una lengua que a mí personalmente me hace mucha gracia. Palabras como borracha o barata no significan lo que significan en español, significan goma de borrar o cucaracha. En general, para mí es una lengua que siempre me ha traído buenos recuerdos y con la que siempre me lo paso bien. Como conclusión, el portugués es una lengua que puede revolucionar la manera en la que entiendes inconscientemente el aprendizaje de idiomas, así que aprenderlo siempre va a ser un plus. Su coste de oportunidad, si ya sabes español, tanto si eres nativo como si lo has aprendido, es más bajo que para cualquier otra lengua. Además, fonéticamente vas a aprender muchísimo, especialmente si aprendes portugués de Portugal. Independientemente, vas a poder tener la oportunidad de hablar con 260 millones de personas. Y creo que aunque no tengas ninguna necesidad explícita de aprenderla, merece la pena simplemente ponerse a escucharla porque vas a ser capaz de entender una lengua nueva. Te aseguro que yo la he aprendido escuchando podcasts y atreviéndome a hablar con personas en la vida real. Mi portugués ha mejorado exponencialmente en el último año y medio debido a practicarlo constantemente y a utilizar todas las oportunidades que tenía para hablar. De hecho, recientemente me he comprado un ebook y cada vez que puedo leer algo en español o en portugués, intento favorecer el portugués para obligarme a practicar. ¿Habíais pensado alguna vez en aprender esta lengua? ¿Tenéis pensado aprender portugués de Portugal o portugués de Brasil? Podéis dejármelo en los comentarios. Como he dicho, creo que es una lengua que merece la pena aunque sea escuchar. Hay muchísimo contenido online que merece la pena escuchar en portugués. Personalmente te voy a dejar lo que yo escucho en la descripción. Y de corazón te animo a que aprendas esta lengua. A mí solo me ha traído cosas positivas a mi vida. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para más vídeos como este. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!